Hay una anécdota que define la resiliencia del hombre, o quizá su delirio. Es principio de los años 90. Un hombre corría el riesgo de perder absolutamente todo lo que había construido. En la cima de su quiebra personal, caminaba por la Quinta Avenida de Nueva York con su entonces esposa. Señaló a un mendigo cubierto con un cartón en la acera y dijo sin titubear: ¿ves a ese hombre? Él tiene $900 millones más que yo en este momento. En ese instante, Donald Trump estaba acabado. Las deudas personales y corporativas sumaban miles de millones. Los grandes bancos de Wall Street lo tenían acorralado. Para la élite de los negocios, era la burla de la década, un cadáver financiero a la espera de ser liquidado. Pero, de algún modo, este hombre lograría no solo resurgir y saldar esas deudas, sino que 25 años después, descendería por una escalera dorada para asaltar el poder y convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Esta no es una historia de política, es la historia de cómo un empresario con una obsesión patológica por ganar reescribió las reglas del poder y la fama global. Para entender la intensidad de su ambición, debemos retroceder a la periferia de Nueva York, a los años 60. Su padre, Fred Trump, era el rey indiscutible de la construcción en Queens y Brooklyn. Un hombre hecho a sí mismo, pero también implacable y emocionalmente distante. Fred no daba afecto, daba órdenes y lecciones. Su mantra era la única ley en el hogar. En la vida solo hay dos tipos de personas, los asesinos y los perdedores. Y en la familia Trump, ser un perdedor no solo era una decepción, era una vergüenza pública. Mientras su hermano mayor luchaba y se desmoronaba bajo esta presión psicológica implacable, Donald observaba, absorbía y se adaptaba. Decidió que se convertiría en el asesino que su padre exigía. Pero el joven Donald tenía un problema. Aunque admiraba la eficiencia brutal de Fred, despreciaba su escenario. Los edificios de ladrillo rojo y los complejos de vivienda controlada en los barrios obreros le parecían pequeños, grises, insignificantes. Donald miraba al otro lado del East River, hacia el horizonte de Manhattan. Veía el lujo vertiginoso, los rascacielos que arañaban el cielo y sobre todo la élite de la alta sociedad que ignoraba a los nuevos ricos de los barrios. Donald juró que no solo cruzaría ese puente, sino que compraría un pedazo de la isla. Y más importante aún, obligaría a esa élite a reverenciar su nombre. Corría el año de 1973. Donald tenía apenas 27 años y se instaló en Manhattan justo cuando la ciudad estaba en su punto más bajo. El crimen era rampante, las arcas municipales estaban vacías y la bancarrota se sentía en cada esquina. Los inversionistas huían despavoridos. Era la peor época para invertir, lo que para Donald significaba la mejor. Puso sus ojos en el Hotel Commodore, una mole decrépita junto a la icónica Grand Central Station. Era una ruina con deudas, un símbolo del fracaso de la ciudad. Aquí es donde su audacia se convirtió en leyenda. Sin el dinero en efectivo, orquestó un gigantesco farol multilateral. Convenció a los dueños del hotel que los bancos estaban listos para un acuerdo. A los bancos les dijo que tenía un operador de hoteles de lujo esperando, y a la ciudad le susurró una amenaza. Si no le daban un subsidio fiscal sin precedentes, el hotel se cerraría y la zona se pudriría. Su chantaje funcionó. Consiguió la extensión fiscal más grande y prolongada en la historia de Nueva York. 40 años sin pagar impuestos sobre la propiedad. Esto no solo le ahorró cientos de millones, le dio una ventaja injusta. Transformó el Commodore en el reluciente Grand Hyatt. El chico de Queens ya no era solo un constructor, era el nuevo gran jugador de la ciudad. Había aprendido que la negociación no se trataba de números, sino de percepción y coacción. Pero el Hyatt era solo el inicio. Donald quería un objeto de culto. Quería un monumento que gritara su nombre en oro, visible desde cualquier punto. Quería la Torre Trump. Eligió el lugar más prestigioso de la Quinta Avenida, y en el proceso se encontró con su primera gran controversia cultural. El sitio albergaba unas valiosas esculturas Art Deco históricas que el Museo Metropolitano de Arte quería conservar. Donald prometió donarlas, pero cuando calculó que el proceso de desmantelamiento y traslado retrasaría la obra apenas 2 semanas, dio una orden fría y pragmática a sus capataces: destrúyanlas. Las obras de arte fueron reducidas a polvo. La élite cultural de la ciudad lo tachó de vándalo y bárbaro, pero Donald no le importaba la opinión, le importaba la velocidad y el símbolo. La construcción de la Torre Trump fue una hejacía. Se usó concreto de forma inusual para los rascacielos de la ciudad, porque era más rápido y tenía conexiones con sindicatos que podían asegurar la eficiencia.
Cuando la torre se inauguró en 1983, se convirtió en una declaración política y social. Mármol pichingosa, una cascada de 18 metros, un atrio lleno de tiendas de lujo, y en la cima, el ático triplex que era su palacio personal decorado con pan de oro y cristal. Desde allá arriba, ya no miraba a Manhattan, la poseía. A mediados de los 80, Donald Trump dejó de ser simplemente un hombre de negocios para convertirse en una marca, y él era su propio y más brillante director de marketing. Comprendió el hambre insaciable de la prensa por el drama y el escándalo. Tenía una rutina fascinante que hoy parece de ciencia ficción. Los periodistas de las grandes revistas llamaban a sus oficinas buscando chismes sobre sus citas o sus fortunas. A menudo, el que contestaba el teléfono era un tal John Barron o John Miller, que se presentaba como publicista de la empresa. Este enigmático John hablaba maravillas. Donald está saliendo con todas las modelos. Madonna lo persigue. Tiene tanto dinero que no sabe qué hacer. Era un generador de mitos incansable. Años después, se reveló la increíble verdad. John Barron no existía. Era el mismo Donald Trump, disimulando la voz y autofiltrando historias exageradas de su propia vida a los medios. Fue una manipulación mediática maestra, donde la línea entre la publicidad y la realidad se desdibujó para siempre. El mundo veía al rey Midas, compró su propia aerolínea, compró el yate más grande del mundo y casinos gigantes. Se convirtió en el símbolo del exceso americano, llenando portadas de revistas. Pero esta misma fevilencia en el nombre fue la trampa. Había pagado precios desorbitados por todo. La estructura financiera de sus adquisiciones estaba sostenida por una delgada capa de optimismo y deuda. Una deuda que crecía exponencialmente. Mientras las cámaras seguían su vida de celebridad, los bancos empezaban a hacer preguntas incómodas. El príncipe de Manhattan se había endeudado hasta el cuello. La fiesta del exceso en los años 80 estaba a punto de terminar con la resaca financiera más humillante que la ciudad de Nueva York jamás había visto. Los cimientos de su imperio se resquebrajaron y el escenario estaba listo para la caída épica. Para Donald Trump, ese costo llegó en 1990 y fue devastador. El imperio que construyó con un ego del tamaño de Manhattan se desmoronó bajo el peso de una deuda de $3.500 millones. Los casinos de Atlantic City, que prometían ser el Taj Mahal de su imperio, se convirtieron en un agujero negro que devoraba efectivo. Las aerolíneas y los yates de lujo eran lastres carísimos. Para el mundo financiero, era el final. Los bancos, que antes lo adulaban, lo citaron a una reunión para discutir la liquidación de sus activos. La humillación era total. Su padre Fred tuvo que hacer un préstamo de emergencia de $3,5 millones para salvarlo de un colapso. Cualquier otro hombre de negocio se habría declarado en bancarrota personal, habría vendido sus activos y se habría retirado a la oscuridad. Pero Donald sabía que retirarse era el destino de un perdedor. Tenía que luchar. Y su táctica de supervivencia fue un golpe de genialidad maquiavélica que reescribió las reglas del endeudamiento. Trump convenció a los banqueros de que él valía más vivo que muerto. Les dijo que si lo hacían caer, el caos financiero y la mala publicidad arrastrarían a los bancos con él. Era un deudor demasiado grande para ser castigado. Los bancos, aterrorizados por el pánico en el mercado, accedieron. En lugar de liquidarlo, le dieron una asignación mensual para vivir y lo obligaron a someterse a la tutela financiera. El rey de Manhattan se había convertido en un niño con una mesada. Sin embargo, en medio de la crisis, ocurrió la transformación más importante de su vida. El constructor y el inversor murieron, y nació el personaje. Al salir de la crisis, Donald comprendió que su activo más valioso no eran los edificios que construía, sino su apellido. La palabra Trump se había convertido en sinónimo de lujo, audacia y la quinta esencia de la ambición. El público no conocía sus deudas, conocía sus titulares. Así, hizo un pivot estratégico. Se convirtió en un licenciador de su propia marca. Empezó a vender su nombre a otros constructores, cobrando millones simplemente por poner las letras doradas en sus fachadas. Dejó que otros asumieran el riesgo y él se quedaba con las ganancias. Había cambiado ladrillos por aire, capital real por capital de marca. Y luego vino el giro cultural. En 2004, lanzó el programa de telerrealidad que sellaría su leyenda, The Apprentice.
The Apprentice no era un documental sobre los negocios. Era un reality show cuidadosamente orquestado para rehabilitar su imagen. La oficina que usaba en el programa era de hecho un set de televisión diseñado para parecer más imponente que su oficina real. El productor, Mark Burnett, creó un personaje omnipotente, un juez supremo de los negocios que nunca cometía errores. Millones de estadounidenses que no seguían los periódicos económicos y solo lo conocían por los titulares de escándalo de los 90, sintonizaron el programa. Vieron al jefe, un hombre implacable que tomaba decisiones difíciles y, sobre todo, que decía la frase que se convertiría en un fenómeno cultural: "You're fired". The Apprentice fue el puente que lo llevó de la humillación financiera al estrellato inexpugnable. El público no vio al hombre que se había arruinado con casinos, vio al hombre que te despedía sin remordimientos, al símbolo del éxito. Este éxito mediático fue tan masivo que lo convirtió en un gurú, vendiendo libros de negocios que, irónicamente, se basaban en la imagen que la televisión había creado, no en la realidad de sus quiebras pasadas. Se había liberado de las ataduras del mundo real. Ya no necesitaba que sus negocios fueran reales, solo necesitaba que la marca fuera lo suficientemente poderosa. Épico, anticipa el final. Y cuando la fama de estrella de reality show se consolidó, surgió la idea que lo catapultaría al escenario más grande de todos. Para un hombre adicto a la atención, la televisión se convirtió en un mero trampolín. Faltaba una última conquista, la única que le daría un poder que el dinero no podía comprar. El magnato, ahora actor y celebridad, se preparó para un último y definitivo acto. Pausa dramática. El escenario estaba listo para su última y más riesgosa venta: la Casa Blanca. El magnate, ahora estrella de televisión y gurú de marca, había conquistado los negocios, la cultura pop y la banca. Pero faltaba un escenario para su ego, el más grande de todos. Para la mayoría de la gente en el mundo del espectáculo, la política es el epílogo. Para él, era el acto final y la conquista definitiva. El 16 de junio de 2015 hizo su entrada más dramática, un momento que parecía sacado de su propio reality show. Descendió lentamente por la brillante escalera mecánica de su torre, entre la música y una multitud orquestada. El anuncio fue teatral, ruidoso, y para la mayoría de los expertos en Washington, una broma de mal gusto. Los medios trataron la candidatura como una extravagancia pasajera. Fue catalogado como entretenimiento, no como un contendiente serio. Este desprecio fue su primer gran regalo. Donald Trump no estaba haciendo política tradicional, estaba haciendo reality show a escala nacional. En lugar de gastar millones en anuncios de televisión aburridos, generaba una controversia diaria que le garantizaba cobertura gratuita en todos los canales 24 horas al día. Entendió que en la economía de la atención, lo único peor que ser criticado es ser ignorado. Él nunca fue ignorado. Su estrategia fue simple, pero devastadora: identificar a un enemigo y nombrarlo sin tapujos. Él no se dirigía a los votantes tradicionales. Él le habló a una base descontenta y olvidada que sentía que Washington, la élite cultural y los medios los habían dejado atrás. Su retórica, simple y directa, fue diseñada para la televisión y el soundbite. Sus mítines no eran discursos, eran espectáculos de stand-up llenos de energía y catarsis colectiva. Y mientras sus rivales debatían sobre políticas complejas, Trump ofrecía titulares emocionales. Creó un vínculo parasocial con sus seguidores que la política tradicional no podía replicar. La campaña no fue una competición, fue una insurrección mediática contra el establishment. La noche de las elecciones de 2016 quedará grabada en la historia como el sismo político del siglo. Contra todos los pronósticos, contra todos los expertos y contra todas las encuestas, el magnate ganó. La incredulidad fue global. El hombre que había hecho de su vida un ejercicio de relaciones públicas y riesgo, ahora tenía el poder real. La Casa Blanca no ganó un presidente, ganó un director ejecutivo que veía al gobierno como un negocio que debía ser disruptado. Su estilo de gobierno fue una extensión directa de su estilo de vida: confrontación, cambio constante y dominio total del ciclo de noticias.
Rompió décadas de protocolo diplomático. Usó Twitter, no la diplomacia formal, para anunciar cambios de política exterior o despedir a miembros de su propio gabinete. La rutina diaria de la Casa Blanca se convirtió en una serie de crisis diseñadas o accidentales que mantenían a sus oponentes y a los medios constantemente a la defensiva. Analizar su presidencia no se trata solo de la legislación aprobada, sino de la disrupción que provocó. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, inició una guerra comercial con China a través de tweets y se reunió con líderes históricamente hostiles como Kim Jong-un sin la preparación tradicional. Todo esto reforzó la imagen que su base amaba, un forastero dispuesto a dinamitar las reglas que las élites habían establecido. Esta forma de operar creó una polarización sin precedentes. Para sus seguidores, era un héroe, dispuesto a luchar contra los poderes ocultos. Para sus críticos, era una amenaza a las instituciones democráticas y a la estabilidad global. El clímax de esta turbulencia llegó en 2020. Las elecciones definidas por la pandemia y la tensión cultural resultaron en una derrota, pero el final del espectáculo estaba lejos de llegar. Su negativa a aceptar el resultado, sus acusaciones generalizadas y su llamado a la acción prepararon el escenario para los momentos más oscuros de la política estadounidense moderna. El 6 de enero de 2021 será recordado como el día en que su retórica se materializó en el mundo físico. Una manifestación de sus seguidores se dirigió al Capitolio de los Estados Unidos, resultando en una brecha histórica y un desafío directo al proceso democrático. Fue la culminación de años de retórica de confrontación. Aunque él dejó el cargo, el espíritu de su movimiento no se disipó. El legado de Donald Trump es complejo y aún está en desarrollo. Es el arquitecto de una nueva forma de hacer política donde el espectáculo domina a la sustancia, donde la verdad es negociable y donde la lealtad personal es más valiosa que la institucional. Su historia, desde el heredero constructor de Queens hasta el líder mundial disruptivo, es un manual sobre el poder de la marca personal y la capacidad de reescribir la narrativa en la era digital. Nos demostró que la bancarrota no es el fin, que la humillación puede ser combustible y que si la gente te está mirando, siempre tienes una oportunidad. La historia juzgará su impacto, pero una cosa es segura: ha cambiado la cara de la política global para siempre. Y mientras su nombre sigue dominando los titulares, el espectáculo parece que nunca termina.